Bueno, muchachos, pues aquí en cuanto a la materia de matemáticas, la última clase que se vio la semana pasada fue sobre el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? ¿Cómo está compuesto? Bueno, es un método donde nosotros lo utilizamos para registrar puntos que se intersectan unos con otros. ¿Cómo está organizado? Por dos ejes, que es el eje X, que es el que lo encontramos de forma horizontal, y el eje Y, que es el vertical. ¿Cómo está constituido el plano cartesiano? Por números. En la parte media, como les decía en el anterior video, la parte donde se intersecta el eje X y el eje Y está el punto cero. Aquí es el punto cero. Hacia la derecha vamos a encontrar numeración positiva. Partiendo del cero pegado al segmento, comenzamos con la numeración 1 progresivamente hasta el infinito. Y hacia la izquierda, de igual manera, encontramos el 1, pero de este lado ya va a ser negativo. De forma vertical en el eje Y, hacia arriba va a ser, comenzando por el número 1, va a ser positivo, y hacia abajo negativo. Entonces, ¿qué les pide o cuál es la otra forma, o lo que también lo deben de tener en cuenta? Que se divide por cuadrantes. Esta sección, que tiene forma semejante a un cuadrado, se le denomina cuadrante. ¿Y cómo se contempla? Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Tenemos 4 cuadrantes en el plano cartesiano. ¿Y cómo vamos a ubicar nuestros puntos? El punto P o el punto que les pida la actividad, primeramente situándose en el eje X y moviéndose en el eje Y. Entonces aquí, si nos vamos a la página 31, tenemos de la A a la E puntos que tenemos que ubicarlos aquí. El punto A dice que es 1,2. Quiere decir que el 1 lo voy a ubicar en el eje X y el 2 en el eje Y. 1,2, nos situamos en el punto 0, recorremos hacia la derecha en el X, está lo positivo 1, y de aquí no nos movemos y ubicamos el 2, que es positivo también, significa que se va a deslizar hacia arriba, y aquí sería el lugar donde yo ubico mi punto A. El punto B, menos 3,4. El punto B, menos 3,4. En el eje X vamos a ubicar el menos 3. En el eje X el menos 3 está hacia la izquierda. Menos 3. Nos quedamos aquí. 4 positivo. Tenemos que ir hacia arriba. Más o menos aquí está el punto B. El punto C, menos 3,0. Menos 3, nuevamente en el eje X nos vamos hacia la izquierda, 0, quiere decir que ya no nos vamos a mover, aquí nos quedamos y aquí está el punto C. El punto D, 0,5. De 0,5. En el eje X nos quedamos en el 0 aquí, y en el eje Y 5 positivo es hasta acá. Entonces aquí sería el punto D. Y en el punto E, el último, 3, menos 2.
3 positivo X aquí, coma menos 2y es hacia abajo. Entonces aquí nos quedamos en el punto E. Y así es como ustedes debieron haber ubicado únicamente el ejercicio 1. En su libreta debieron de haber registrado 5 planos cartesianos, que es lo que yo les pedí en la revisión, para que pudieran completar esta actividad. Eso sin realizar, sin describir el inciso A, B, C y D. Hasta ahí nos quedamos en la página anterior, en el tema anterior. ¿Qué sigue? Segmentos rectilíneos. Primeramente vamos a identificar aquí qué es un segmento. Bueno, pues yo ya tengo aquí mi segmento del plano cartesiano, lo vamos a volver a ocupar y lo vamos a reutilizar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Identificar qué es un segmento. Un segmento es una línea recta. El segmento aquí sería esta línea. ¿Y cómo se ve? ¿Por qué se identifica que es un segmento? Porque hay 2 puntos que pueden ser marcados dentro de esa línea. Y en este caso el libro nos marca por orden alfabético acorde al abecedario, es el segmento A y el segmento B. ¿A dónde lo van a colocar? Donde ustedes gusten. Aquí, por ejemplo, es el segmento A y aquí es el segmento punto B. ¿Cómo se identifica? El libro les integra cómo se representa los segmentos. Bueno, pues depende de cómo quieras tu lectura. Si tu lectura quieres que diga del segmento A al segmento B, utilizas primero A, B. La lectura va a ser de esa manera. Y le integras una rayita en la parte de arriba o una flechita. En cambio, si tú quieres que se lea de B al A, entonces segmento BA sería de esta manera. Esas son las 2 formas en las que tú vas a representar los segmentos. Y bueno, la única diferencia o lo que va a identificar aquí es la orientación. Si tú dices que la lectura es AB, entonces queda de esta manera. Pero si tú dices que tu lectura va a ser de B a A, quiere decir que nosotros nos vamos a ir hacia lo negativo. Como ven, de este lado están los números negativos y entonces este indica que es su orientación negativa. Y tenemos un ejemplo en el libro, te habla sobre la distancia de 2 puntos. ¿Qué es lo que se acorde a este tema, la distancia? Que nosotros vamos a querer, que vamos a querer hacer aquí en este tema, saber cuánto mide del segmento AB o BA hasta acá. Esto se le denomina distancia. Esta magnitud que vamos a ocupar aquí, eso es lo que vamos a querer conocer. ¿Y qué pasa aquí? Está un ejemplo y también está una fórmula. Dice que la distancia, en este caso es P1 y P2. Le vamos a cambiar aquí los nombres para poder coincidir con lo que están hablando en el libro. P1 y P2. Dice la fórmula, la distancia la distancia la vamos a representar por la letra D minúscula. Así lo vamos a ubicar de ahora en adelante en matemáticas. Entonces dice que la distancia, la fórmula es distancia es igual a x2 menos x1.
Esto también va a ser igual a x1 menos x2. ¿Qué va a diferenciar aquí? De la forma en que nosotros nos vamos a dirigir hacia él. Si vamos a hacer la lectura P1 a P2, P2 a P1. Y tenemos la distancia, los conceptos, dice caso unidimensional, distancia entre dos puntos o caso unidimensional. Cuando tenemos un segmento dirigido, la medida de su longitud se llama distancia dirigida. La distancia dirigida es aquella que, al medirla, se establece un sentido entre sus puntos. La distancia dirigida de P1 a P2 es, y entonces aquí la distancia dirigida ya lo representan de otra manera. Distancia D minúscula, la flechita, que significa dirigida, P2 a P1 es igual x1 menos x2. Esto hablando, si lo queremos, de P2 a P1. De P2 a P1. Y si lo queremos de P1 a P2, entonces va a ser distancia dirigida de P1 a P2, x2 menos x1. La lectura de este lado en la recta es que si yo quiero calcular la distancia dirigida de P2 a P1 va a ser x1 menos x2. Este va a ser x1 y este va a ser x2. Y la distancia de P1 a P2 va a ser x2 menos x1. Así es como se realiza la lectura de estas situaciones para poder desarrollar la distancia, para poder tener y saber conocer la distancia de dos puntos. Entonces, tenemos el ejemplo del libro. ¿Cuál es la distancia dirigida entre P1, que son 2/3, y P2, que es menos 1/9? Y entre P2 y P1 dibuja una recta numérica y localiza sus puntos P1 y P2. Yo les voy a desarrollar este primer ejercicio, este primer ejemplo. Tenemos que P1 como datos, tenemos que P1 es igual a 2/3 y P2 es igual a menos 1/9. Aquí tenemos los datos P1, 2/3 y P2, 1/9. Esto también va a ser entre tus datos que P1 es x1. Esto es igual a x1 y el P2 es igual a x2. Esta parte ustedes la tienen que identificar. Y entonces, si se sustituye la fórmula, queremos la distancia de P1 a P2. Entonces, distancia de P1 a P2 es igual a x2 menos x1. x2, ¿cuál es el valor de x2? Se tiene que mover con todo y signo. Menos 1/9 menos el valor de x1, 2/3. ¿Esto a qué equivale? Menos 1/9 menos 2/3. Aquí tenemos que ocupar la regla de los signos. Si tú quieres elaborar, porque te está preguntando las dos partes. Ahora quieres saber distancia entre P2
a P1. Distancia del segmento, no se les olvide colocar la rayita que es la lectura de lo que estamos solicitando. P2 menos P1. ¿Cómo vamos a acomodar aquí los valores? P2 dice que es X1, entonces serían 2/3 menos X2 menos 1/9, y nuevamente nos aparecen los signos. Entonces aquí quedaría, esto es igual, menos con menos da más. Vamos a hacer este y esto va a ser, nos tiene que salir a la inversa. Esto es igual a 2/3 más 1/9. ¿Y cómo desarrollamos esta parte? Esto es el desarrollo de la suma de signos, suma de fracciones con denominador diferente. Recuerden, esto lo vieron en la primaria. Este es numerador y este es denominador. Entonces tenemos suma de signos con denominador diferente. ¿Qué se hace aquí? Se hace una multiplicación. 3 por 9, 27, para sacar el mínimo común múltiplo. Y de ahí se realiza la operación cruzada, la multiplicación cruzada. 3 por 1, 3, más, porque tienen el signo de más, y 9 por 2, 18. Esto que es igual, seguimos recorriendo el 27, 18 más 3 son 21. Si tú sacas en tu calculadora la división de 21 entre 27, te dan decimales, pero nosotros no queremos la respuesta en decimales, lo queremos en fracciones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Sacar en matemáticas, en lenguaje común, se les dice la proporción. ¿En cuántas partes divides el 21? ¿O qué número multiplicado por 21 te va a sacar la segunda, tercera, cuarta, quinta parte de 21? Así lo manejo yo. Entonces, 21, yo le saco la tercera parte. Tercera parte de 21 es igual a 7. 3 por 7 te da 21. Y en este caso, ¿qué número es el que multiplicado por 27 te va a dar? Por 3 te va a dar 27. La tercera parte también la vamos a buscar. 3 por 9, 27. Significa que hay 7/9 de distancia entre ese segmento. Y por ende, como aquí lo tenemos en positivo, aquí nuestra respuesta va a ser negativo. Es el mismo procedimiento, únicamente la diferencia es el signo. Entonces, ese es el desarrollo del ejercicio 1.